Reconocer al Halloween y ser también parte del comercio, de la ilusión, significa que hemos perdido nosotros nuestros propios mitos. Nosotros también tenemos igual para enero los santos inocentes donde nos disfrazamos. Entonces, a esto hay que reconfigurarlo. Hay que dotarle de nuevas narrativas. Es como, por ejemplo, para hablar en términos musicales, la guitarra. La guitarra que según unos viene del mundo árabe y otros desde el mundo griego, uno termina cantando pasillos, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo en sí al soporte o al mito, sino saber que también nosotros con orgullo tenemos nuestras propias brujas. Saludos cordiales. A pesar de que la noche de brujas o Halloween no tiene un origen en América, sino en las culturas celtas de Europa, para marcar el final del verano y el inicio del otoño, esa fiesta está aquí. Entonces, se creía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más delgado, permitiendo que los espíritus y seres sobrenaturales como las brujas se manifestaran. Las brujas de Halloween, queramos o no, se expresan en nuestros países, en mayor o en menor medida. Pero también en Latinoamérica habíamos tenido nuestras propias brujas antes de que llegara la conquista. ¿Quién puede hablarnos sobre las brujas y las mitologías de Ecuador y de otros países? Nuestro invitado, Juan Carlos Morales, periodista, escritor e historiador, quien ha investigado a las brujas del norte del Ecuador, pero también a los dioses mágicos del Amazonas. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Crees en brujas, en realidad? Por supuesto. Sí, ¿sabes qué? Hice una investigación en una población al norte del Ecuador que se llama Urcuquí. Entonces allí yo fui a vivir. Muy cerca de Colombia. Sí, al norte, ¿no? Y fui a investigar unos mitos que se llaman el Triángulo de Brujas, de Mira, Pimampiro y Urcuquí. Y tuve la alegría de vivir allí 4 meses, investigando de manera oral con los abuelos, las abuelas, porque en este mundo que nosotros hablamos de los libros, los abuelos y las abuelas, que son los que tienen los saberes, son las bibliotecas y los pueblos. Y los guardianes al mismo tiempo. Sí, y por eso es lamentable cuando uno de estos personajes fallece, porque es como que se extingue una biblioteca. Entonces allí fui, más que todo porque seguía esas antiguas visiones que me contó mi abuelo. Mi abuelo, que era un andariego que andaba por esos lugares, él contaba acerca de las brujas. Entonces y yo luego ya con los estudios y todo fui a investigar. Y claro, lo más maravilloso que encontré es que la mitología aún sigue viva. Y esa es una de las partes importantísimas en las declaratorias de patrimonio. Porque si están extintas, entonces no tiene sentido. Ahora, la oralidad sigue vigente en los pueblos profundos de América Latina. Y nos remite a los inicios, antes de que siquiera exista la escritura, ¿no? Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco cita cómo la oralidad estuvo vigente tanto tiempo y luego la escritura termina siendo un acto revolucionario para la humanidad en ese momento. Los escritores como tú entonces cumplen ese papel al encontrarse con los pueblos de oralidad y dar continuidad a su memoria. Por supuesto, porque es como el primer encuentro. Pensemos hace 10.000 años cómo los seres humanos se encontraban en torno al fuego, ¿no? Y empezaban a contar historias y relatos. Y en definitiva, la mitología sirve para eso, para una cosa fundamental. Porque el ser humano, a diferencia de los animales, es el único que se pregunta sobre la cuestión de la muerte, ¿no? Entonces, resolver ese tema existencial nos conecta al mito y a los rituales. Borges siempre cita que antes caía un rayo, pero la gente pensaba que era un rayo. Pero con el mito ese rayo se transformó en Thor, el dios del trueno. Y un día ya no fue solamente el trueno, sino también fue Thor. Entonces, y lo que tú refieres de la oralidad es importantísimo. Es curioso, en un texto muy interesante de Borges acerca de los libros, una conferencia oral, porque él estaba ciego, dice que los 3 o 4 maestros más grandes de la humanidad fueron orales.
Nunca claro, escribieron. claro. Pensemos en Pitágoras. ¿Por qué no escribía Pitágoras? Porque él creía que el libro era algo muerto, que tú le preguntabas al libro y él no te iba a contestar. Otro que no escribió era Jesús. Alguna vez escribió en la arena, pero nadie registró eso. Buda no escribió. Sí. Y Sócrates, que veía con mucho recelo a los claro, libros. porque lo que sabemos de Sócrates es a partir de Platón, de su discípulo. Sí. Entonces, tú ves que la oralidad está presente y nosotros, nuestros países, que sí hay presencia del libro, pero escasamente somos unas culturas orales. Hay, como así de paso, decir que es importante leer a Bolívar Echeverría, el Etos Barroco, ¿no? Para darnos cuenta de cómo estamos configurados nuestra realidad. Si no, no podríamos entender el realismo mágico de García Márquez, ¿no? Y tampoco podríamos entender por qué al norte del Ecuador y al sur de Colombia se sigue hablando de las brujas. Ahora, enfoquémonos en un punto de vista macro. ¿Desde qué momento de la historia aparecen las brujas? Estas mujeres con una nariz puntiaguda, quizá, si es que esa era la imagen inicial, ¿y para qué vienen a nuestra oralidad y a nuestra memoria? Bueno, no olvidemos una cuestión importantísima, ¿no? Que las brujas, antes de ser brujas, son mujeres. Y desde los tiempos del patriarcado siempre ha habido un discrimen contra las prácticas de estas mujeres sabias, ¿no? Que saben de hierbas medicinales, que saben de antiguos ritos. Y por eso esta visión, desde la visión profana, pues siempre como puesta en duda. Y ese es un punto clave ahora que obviamente también estamos hablando del feminismo y todas las corrientes que son importantísimas para las reivindicaciones, porque se sigue de manera simbólica llevándoles a las brujas a la hoguera, ¿no? Es decir, a las mujeres que protestan, a las mujeres que no están en contra del sistema, que dicho sea de paso, como decía mi maestro Arturo Andrés Roy, el mundo siempre es blanco, patriarcal, machista y cristiano. Entonces, si uno ve esa configuración, vemos que ahí está el germen de siempre tener cuidado. Y bueno, las brujas puntiagudas de nariz puntiaguda con escoba, más bien son las brujas nórdicas. ¿Por qué? Porque obviamente están más ligadas a los señores misteriosos del bosque, ¿no? No olvidemos que hay un libro maravilloso de Robert Graves, Yo Claudio. Claudio se da cuenta que los germánicos tienen estos mitos oscuros del bosque, ¿no? Y por ahí les ataca. Entonces, hay que hacer en este primer paso una diferenciación con las brujas, en cambio, novohispanas, ¿no? Sí. Que son bellísimas en primer lugar y que no vuelan con escoba, sino vuelan extendidas los brazos. Y bueno, ya que estamos en confianza, te voy a decir el conjuro. Dicen, de viga en viga, de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Y se elevan por los aires. Curiosamente, yo he traído este libro de Julio Caro Baroja, que es un experto español acerca de las brujas, y encontré que en España, mira, es lo mismo, pero omiten la de villa en villa. Entonces, para que tú veas que hay una profunda relación de las brujas, las meixas también que se llaman en España. En Galicia hay muchísimos mitos y procesos inquisitoriales acerca de las brujas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la primera distinción es saber que algo que uno no entiende, lo señalan así. No olvidemos que en el mundo andino también no será ni menos de 25 años, los chamanes, que son los brujos, eran perseguidos por la policía, ¿no? Hasta que digamos, con la Constitución se aceptaron también esas prácticas. Ellos eran conocidos como brujos. Incluso en la capital del Ecuador hubo un tiempo en el que se prohibió la venta de productos naturales, de hierbas que provienen de culturas ancestrales, porque se consideraban también actos al margen de la ley. Mira, o sea, es increíble, estamos hablando de 20 años, o sea, no ha pasado nada. Sí. Y cuando, mira, es lo que justo estábamos hablando, ¿no?
todo este sistema que no acepta otras visiones. Acabamos de descubrir por los estudios que no es tan bueno, hablando de ungüentos, no es tan bueno, digamos, el aceite a diferencia de la manteca, ¿no? Y entonces mi abuelo, por ejemplo, que era del siglo XIX, de 1897, él ¿cómo se curaba? Con la manteca de cacao, ¿no? Y todas estas hierbas, el toronjil, todas estas hierbas, que hay hierbas calientes y hierbas frías, son los saberes que tenían las mujeres, que se les tachaba de brujas. Perfilemos un poco más a estas mujeres que iban contracorriente, que tenían una sabiduría ancestral. Esa condición hizo que se las quemase en plazas públicas. Y allí, adicionalmente, te pregunto, el período medieval, desde el siglo V al XV, ¿no?, en sus diversas etapas del medioevo, es el tiempo de florecimiento de la creencia y de estas manifestaciones atroces, además, contra la vida de las mujeres. Curiosamente es la época moderna, no es la Edad Media. La época moderna se dice que aparece, digamos, desde la llegada de Colón a América, nunca digo descubrimiento, desde 1492, porque se va configurando una idea desde el Estado y desde la Iglesia de, mira, algo curioso, ¿no?, de cohesionar a los pueblos por medio del miedo. Yo que estoy 7 años investigando Cantuña y el diablo, te puedo decir con seguridad que es la misma idea de las brujas está presente en la idea del diablo. El diablo en la época medieval era un diablo bonachón, a que siempre hacía pactos con el diablo. Hay el puente del diablo, por ejemplo, donde él iba a construir el diablo, digamos, el puente, y los ciudadanos, los vecinos le ofrecían un ser vivo como recompensa y le hacían pasar al primer perro. Entonces siempre le engañaban al diablo. En Goethe es el único, como Mefistófeles, que pierde. Así mismo eran las brujas eran como bonachonas un poco en la Edad Media, y es hasta la época moderna, no olvidemos hasta 1670, donde hay la muerte en Norteamérica de las brujas de Salem. ¿Tú crees que ese episodio marca la primera etapa o el inicio de... El declive. El declive. Claro, porque luego no olvidemos que viene ya la ilustración y el positivismo, claro. Y la gente dice, sí, o sea, no podemos matar a estas personas, ¿no? Claro. Claro. Y viene, ahí sí, por eso se llama la iluminación, la luz, ¿no? Ahora, en la mitología griega hay una bruja llamada Circe, ¿no?, y también su sobrina Medea. Ambas tenían la posibilidad de transformar a los seres humanos en cerdos. Y allí te pregunto, ¿el mundo antiguo no ha sido finalmente el responsable de establecer figuras retóricas que las diversas civilizaciones han ido simplemente repitiendo de un modo particular? Curiosamente somos los mismos. No ha pasado, creo que hemos vivido de los 100,000 millones de años, estamos viviendo 0,1 segundo. Entonces tú me hablas de Medea de hace 2500 años, yo te puedo decir que encontré en Mira, en Pimampiro y Urcuqui, que las brujas, que además son seductoras, así como Medea, cuando tienen su amante le transforman en gallo. O sea, mejor gallo que cerdo, ¿no? Porque el gallo al menos canta. Y también les transforman en racimos de plátano. Entonces, una de las maneras de descubrir que alguien ha sido llevado por las brujas es cuando le falta un brazo, le falta una parte del abrigo, porque cuando vuelve de la transformación, si alguien se ha comido uno de esos plátanos, llega ahí. Entonces, son construcciones. No olvidemos para el caso, por ejemplo, del diablo, que hay mucha similitud, por ejemplo, en el dios griego Pan, ¿no?, que tiene las patas o las pezuñas del diablo, los sátiros que andan por el bosque, y con el diablo cojuelo y con el diablo nuestro que se enfrentó a Cantuña. Entonces van cambiando, y ahora tenemos el diablo apocalíptico, ¿no?, que ahí sí es de la época moderna, y asimismo es la bruja, donde aparece ya una bruja terrible y con todos los parámetros del miedo, que es la construcción barroca. Ahora, estas representaciones de las brujas, quisiera referirme a un grabador llamado Durero, probablemente lo conoces. Claro. En 1497 produce una obra llamada Las Cuatro Brujas, y allí las brujas son bellas.
claro. ¿no? Pero posteriormente, 3 años después, hace otra obra llamada Bruja montando una cabra al revés. Y es una mujer esperpéntica, Claro. desagradable. ¿De qué depende esas visiones, ¿no? Claro, de belleza lo y de fealdad? Lo que yo te digo son construcciones que atrás de cada una de esas simbologías está el poder. Entonces no olvidemos, por ejemplo, los bellísimos, las pinturas de la época oscura de Goya, la época negra que se llama, el casamiento de la sardina. Es una cosa fabulosa donde están las brujas, pero ya de manera, digamos, tenebrosa, porque estamos viviendo ya ese cambio, esa construcción de nuevo de cómo son las representaciones y las narrativas. Hay un libro maravilloso de Sergei Grusinski que se llama La guerra de las imágenes, donde él justamente plantea cómo desde el poder se va construyendo el miedo. No olvidemos, para hablar nuevamente, esto se llama la época del barroco penitencial en nuestro país o en América Latina. ¿Qué significa? Que desde la iglesia se construye este imaginario de que la mejor manera de llegar al paraíso es por medio de asumirte una idea de culpa, del pecado. Y eso es lo que nosotros seguimos viviendo. Por eso Agustín Cueva, en un maravilloso libro, en el último de los párrafos de Entre la ira y la esperanza, y lo sé de memoria, él dice, no, desde su edad de piedra la colonia nos persigue, mata todo afán innovador, nos esteriliza, hay por lo tanto que destruirla. Porque lo que se trata aquí no es solo de verle a la bruja desde la mitología, sino confrontar con los saberes que ahora está pasando. Yo tengo que decirlo, por ejemplo, esta muchacha brillante que se llama Rosalía Suárez Terán, ella hizo un video de las brujas y estaba en YouTube, en TikTok, y como dicen los jóvenes, le bajaron. O sea, ¿por qué? Porque hay toda esta corriente de cristianismos, de espiritualidades, que aún le tiene miedo digamos, no a los pactos satánicos, porque no estaba reivindicando nada de eso, que sería de otro punto, sino toda una posición feminista, una posición contra el patriarcado. Pero mira, seguimos, como yo te decía al inicio, simbólicamente quemando en la hoguera a las brujas. Esa corriente, entonces, las mujeres que van en una postura contra sistema, antisistema, son a quienes se les puede considerar brujas, pero en el siglo XVII ya no eran una gran amenaza. Y te digo, quizá porque había cambiado ya el pensamiento, la ciencia empezaba a tener ciertos preceptos esenciales para entender el mundo y la naturaleza. ¿A ellos se debe esa transformación en el imaginario de las brujas? Sí, yo estoy seguro que fue gracias a la ciencia, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que nuestro prócer Eugenio de Santa Cruz y Espejo, él hizo toda una crítica al sistema religioso y abogaba por el sistema de la ciencia. No olvidemos que él era médico. Entonces es una ruptura del paradigma, ¿no? Que es clave, ¿no? Y es producto también de la Ilustración, claro, donde nacen otras ideas, otras visiones, como dicen los libros. Occidente nos lega, ¿no? Todo el pensamiento de Newton y posteriormente unos filósofos que se llaman los filósofos de la sospecha, que es Freud, que nos dice, bueno, tal vez sea un tema de la sexualidad lo que nos está pasando. Luego tenemos otro filósofo que es Marx, que nos dice, a ver, un momento, ¿no será que el tema es la lucha de clases? Y el tercero, que a mí me fascina obviamente, que es Nietzsche, que él dice, ¿no será que Dios ha muerto? Y todo eso viene compaginado con lo que ya luego o después se haría con toda la teoría de la evolución de Charles Darwin, los viajes anterior, Humboldt. Humboldt fue un inspirador de todo lo que fue el pensamiento romántico de los viajeros. Claro que en el caso de Cook se fue a sus extremos allá en Australia, ¿no? Pero son los cambios de paradigma. Y a mí lo que me sorprende es que, mira, no han pasado ni 20 años ni tanto de las brujas de Quizapincha, ¿no? Que son otras brujas, porque también en este mundo
también existen charlatanes. Ubicación geográfica, Claro. de Quizapincha. Ya es en Tungurahua, en la mitad del país. Y como yo digo, mira, yo me sé reír, ¿no? A veces, porque con el fin de las religiones, entre comillas, empiezan a crearse toda esta visión de la nueva era, el New Age. Y porque la gente sigue esperanzada en los dioses, ¿no? Y tenemos todas esas visiones de la espiritualidad, que ahí se entran los coaches, los que cierran círculos, y lo que yo me digo así medio en broma, pero también que hace mucho daño, los taita patrañas, que son los pachamamistas en el mal sentido, que no manejan toda la cuestión herbolaria, ¿no? No saben de medicina, entonces te pueden hacer un daño terrible. Entonces, así como hay sacerdotes que pueden llevarte a los dioses, también hay unos que te pueden llevarte al bolsillo. Para cerrar esta primera parte, quisiera que vuelvas un poquito al cómo el poder utiliza el miedo para ejercer un control sobre los miembros de una sociedad. En este caso, enfilar las armas contra las mujeres para generar desde su condición una imagen de miedo que nos provoque distancia, es una cosa terrible que sigue manifestándose. Por Aquello supuesto. que has citado de aquella muchacha Rosalía Suárez Terán, perseguida por manifestar desde el punto de vista artístico, Claro. su concepción respecto de las brujas y respecto del mundo contemporáneo. Pero ese utilizar el miedo es también parte de los instrumentos de la política. Por supuesto, y no olvidemos que en el caso colonial, que yo soy de los que cree que todavía vivimos en la colonia, se llama el barroco penitencial. Y hay una categoría que es la expiación de culpas. Entonces, mira, en el mundo latino, la mejor manera de alabar a Dios es sentirse culpable. Por eso nuestros Cristos son ensangrentados. En cambio, en el mundo anglosajón, la mejor manera de alabar a Dios es trabajar, ¿no? Entonces, si están trabajando, están alabando a Dios. Y entonces, ¿qué pasa con el barroco penitencial? Que son estructuras del miedo. Ya posteriormente vendrán a confirmar eso pensadores como Michel Foucault, con su maravilloso libro Castigar y Vigilar, cuando él compara cómo la cárcel y la escuela son objeto de lo mismo. Si tú en la cárcel te meten en una celda, en la escuela, en una universidad, te hacen timbrar la tarjeta y te están vigilando con cámaras, ¿no? Y luego vemos todos los libros distópicos que se llaman, ¿no? Donde ellos denuncian al gran hermano, Orwell, ¿no? Por ejemplo. Él denuncia que estamos vigilados, y eso es la verdad. Y si uno prende la televisión, peor, ¿no? Al menos las televisiones tradicionales que están en el mundo, nos están mintiendo. Vivimos Matrix, en verdad. Está bien, me parece. Pero con brujas, eso es bueno. Vamos a buscar a las brujas en Latinoamérica. Nos interesa estas brujas porque además hay brujas bellísimas. Cuando la conquista hay un pueblo base indígena, llegan europeos y llegan y llegan africanos también, cada uno trayendo sus creencias particulares. Eso provoca una mixtura, un mestizaje que nos lleva a tener otro tipo de población con iguales o creencias parecidas. Las estructuras, eso lo señalan Levi Strauss, por ejemplo, las estructuras pueden ser las mismas, son las visiones las que van cambiando. Por ejemplo, es muy lindo cuando uno investiga la mitología, y te voy a poner un ejemplo. En el mundo europeo, en el mundo griego, el mito para explicar el nacimiento del fuego llega a partir de Prometeo. Prometeo, ya que los seres humanos no tienen fuego, roba el fuego a Vulcano, que es el volcán, que está en el inframundo, y le castigan. Y por eso se llama Prometeo encadenado. Le amarran y llega una ave arpía y cada tarde le pica, digamos, los riñones y al otro día resucita. ¿Cómo explica el mundo Shuar? Lo mismo, el fuego. Y tenemos mira, es tan hermoso, ¿no? Un ave que se llama Yempe. Yempe es el colibrí. Yempe
y llega porque los Shuar no tienen fuego. ¿Y sabes dónde está el fuego? En el inframundo, en la morada de Takia. Takia es el único que tiene el fuego. Y entonces, ¿qué hace? Él llueve y hace que los hijos de Takia le introduzcan a la cueva donde está el fuego, y cuando ya se seca, coge y se quema sus alas. Es decir, se inmola, lo mismo que Prometeo, y les da el fuego a los Shuar. Hay un vaso conductor. Pero por supuesto, tenemos el diluvio, ¿no? En el mundo judeo-cristiano, los dioses se enojan y le mandan a Noé con los animales y las hijas. Y en el mundo, por ejemplo, de Ecuador, está una leyenda bellísima que se llama las guacamayas y los cañaris, donde los cañaris en el diluvio suben a una montaña y les salvan unas mujeres bellísimas que son las guacamayas, pero les dicen que no estén con ellas. Bueno, lo primero que hacen es estar, ¿no? Y entonces es lo mismo. Para terminar esta parte te diré que, por ejemplo, en el mundo griego hay algo que uno cuando lee, por ejemplo, a Ovidio, está el mito de Ícaro. Ícaro es hijo de Dédalo. Dédalo construyó el laberinto donde estaba el Minotauro, y en castigo le encierran a él mismo y a su hijo, y como Dédalo es el gran constructor, le da alas a Ícaro y escapa, pero le dice no vaya cerca del sol. Lo primero que hace es irse. ¿Cómo explican el vuelo los Shuar? Y verás que no tenían conexión. Pueblo amazónico que habita entre Perú y Ecuador. Sí, y entonces que no tenían ningún contacto con los griegos, obviamente. Entonces dicen que, mira, Kujanchan, ¿no? Kujanchan era un personaje porque Etza, que es el sol, le dio pena que los Shuar caminaran demasiado por la Amazonía, y entonces les dio alas. Y ya le dan alas a Kujanchan, pero dicen no estés con mujeres. Lo primero que hace estar con mujeres y salir al día, ¿no? Que es el sol. Entonces, los mitos se van ligando. Solo para terminar, me acordé de otro. Por ejemplo, Sansón y Dalila. Dalila, según los antiguos mitos, sería la noche, y Sansón, el sol. Y los rayos, que luego la noche le gana, representaría eso. Entonces, los seres humanos, como tú muy bien has citado ese maravilloso libro de Irene Vallejo, a partir de la escritura, que no tiene ni 3.500 años, recién podemos poner, digamos, en caracteres para compartir lo que la oralidad ya lo hizo hace muchísimo tiempo. Nuestros pueblos son ricos en creencias, donde están entremezcladas también estas mujeres, brujas, como así la llamaron. Pero cuando llegan los españoles, ellos traen sus propias brujas, y nosotros ya teníamos las nuestras, ¿no? Que se expresan en la medicina, en la salud espiritual. Eso genera celo en la conquista hasta el punto de perseguirlas. Claro, porque no olvidemos que pese a que la Inquisición se había instalado en Europa, también aquí existían, no tanto como, obviamente, curiosamente, también en Norteamérica, como las brujas de Salem, ¿no? Donde les asesinaron y todo. Pero acá, digamos, que era un poco más permisible. No hay que olvidar algo, ¿no? Que siempre el poder tiene miedo de lo diferente, ¿no? Y que al no entender, trata de imponer. Y esa es una de las prácticas fundamentales que al final termina construyendo una identidad que no es de uno, de un pueblo. Ahora, lo lindo es también una palabra muy extraña, pero maravillosa, que se llama sincretismo. Entonces tú tienes, por ejemplo, para hablar en el caso de Cuba, ¿no? Tienes la Virgen del Cobre, ¿no? O Santa Bárbara, que en verdad puede ser Yemayé, la diosa del mar, o también puede ser transfigurado el Cristo. Y acabo de tomar unas fotografías, por ejemplo, en la parte de Angochagua, y es bellísimo. La Virgen con rasgos se llama el Quattrocento italiano, blanca y todo, vestida de indígena. Y en verdad es toda una configuración de las antiguas deidades de las mujeres y un agradecimiento al agua y a la madre naturaleza.
pero con el nombre, mira, esta palabra tan linda, vamos a los San Juanes, y sale en verdad el santo San Juan, pero en verdad están agradeciendo por el solsticio, porque todos los pueblos del mundo tienen los ritos en torno al solsticio, que es cuando el sol se aleja. Entonces los pueblos pensaban que ya no iba a haber el sol. Entonces le hacían ritos, fiestas, y era digamos, el fin de la cosecha, la quema de los rastrojos para volver a renacer. Eso es lo que generaba el choque. Claro. Y en México, Perú, Chile, hay juicios emblemáticos que llevaron a la condena de muchas mujeres que seguramente eran protagonistas de esta ritualidad. Sí, pero también no hay que olvidar que existían los malos vecinos, que se llaman, ¿no? Entonces tú podías acusarle a alguien, a tu vecino, y ya te quedabas con las tierras de al lado. Entonces se movían todas esta suerte de dicotomías, y como estábamos conversando, no hace menos de 3 décadas, todas estas prácticas sabias, ¿no? Por ejemplo, hay como 200, entre comillas, brujos, ahora ya por suerte se llaman yachais, en Ilumán, que es en la provincia de Imbabura, donde tú te vas a hacer las curaciones. Yo le he llevado a mi madre para que toda una cuestión energética, ¿no? Y mira, qué lindo, ¿no? Porque ellos invocan al Taita Imbabura, que es la deidad del monte, pero a la vez tienen las vírgenes y tienen toda suerte de gran influencia con la cultura de la Amazonía. Entonces este sincretismo siempre se va moviendo. No olvidemos, yo siempre pongo como ejemplo, uno ve a un prelado, a un obispo con una mitra. La mitra es sumeria, no, es de los sumerios, y muchas palabras que nosotros usamos y todas son muy, muy antiguas. Mira, por ejemplo, cuando uno saluda y alza la mano, ¿qué está diciendo? Si alguien te saluda así, tú tienes confianza. Te está diciendo, no tengo armas, no tengo una lanza, no tengo una piedra. Pero eso es una expresión de paz. Claro, pero viene, digamos, en todas estas relaciones de los seres humanos, y todas las culturas van a reconocer ese signo. No quiero que te escapes de abordar también brujas de América Latina. Hay el caso en Chile, en 1862, la bruja de Berna, María se llamó ella, acusada de causar enfermedades y desgracias en su comunidad. De nuevo, acusando a las mujeres que ejercían la medicina ancestral. Ese es un caso emblemático. En Colombia está documentado también casos de esa naturaleza. En México, durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920, mujeres perseguidas, acusadas de brujas. Bueno, hay que hacer una diferenciación, porque hay lo que se llaman las brujas, las hechiceras, y para el caso que nos ocupa de Ecuador, las brujas de acá es interesantísimo esto, ¿no? Porque eran brujas seductoras, ¿no? Y llevaban las noticias, de ahí viene el nombre, el correo de brujas. ¿Y qué hacían ellas? Ellas, estamos hablando de a finales del 19, donde era importantísimo saber qué bando, si el bando conservador o liberal ganó, porque eso iba a depender si un pueblo se iba o no. Entonces las brujas se enteraban 3 días antes de lo que sucedía en Quito, ¿no? Las brujas de allá, porque acordémonos que mi abuelo, por ejemplo, decía que de Ibarra a Quito se hacía 2 días. Entonces a Mira sería 3. ¿Y hay una distancia de cuántos kilómetros? De Ibarra a Quito, 134 kilómetros. Demoraba entonces 2 días. 2 días. Entonces enterarte de que los conservadores han ganado y que tienes que dejar tu pueblo, eso lo sabían las brujas. Y el otro tema importantísimo es que seducían a los hombres. No, porque también está, no hay que olvidar que además, aparte de la religión, la cuestión sexual, el sexo siempre ha sido motivo de control. Volvemos a Foucault, ¿no es cierto? Y entonces les daban un brebaje que se llama el tardón. Todavía existe el tardón en Mira. Y decían que les daban el tardón. Y mi abuelo contaba, ¿no? Cuando, así como infidencia, le decían que dónde ha estado, y él decía, no, ves que yo estaba hecho gallo, me quedé en Mira y recién me escapo a los 3 días, porque las brujas me dieron el tardón. Entonces era también la excusa, ¿no? ¿Y qué era el tardón? El tardón es un brebaje que tiene naranjilla, parece que también
un cierto, entre comillas, tóxico de papa, alucinógeno, digamos, ¿no? Y ellas controlaban esta sexualidad. Entonces, cuando tú tienes a mujeres que controlan la sexualidad, están perseguidas. Ahí es una bruja. Ha citado a estas brujas que en el correo de brujas llevaban la información de resultados electorales antes que la propia autoridad electoral. Allí me cabe la duda, no eran las brujas, eran los políticos que pretendían una corriente de opinión puede ser. En sus pueblos, ¿no? Porque ¿cómo explicar que esa sea una acción de las brujas? Claro, y hay unos relatos muy lindos en Huaca, cuando yo fui a investigar las brujas por allá, que decían que las brujas vivían en los árboles, ¿no? Y que a veces se iban a Londres, ¿no? Te estamos hablando del siglo XIX, época victoriana, se paseaban en Londres y se traían los mejores trajes. O sea, las brujas no se iban solo a Quito, ¿no? Eran transatlánticas. Esta investigación que tú hiciste y que te permitió con ella ingresar a la Academia Nacional de Historia del Ecuador, ¿qué es lo que buscó? ¿Descubrir la mitología como una condición esencial del ser humano o cuáles eran los propósitos que tuviste en tu condición de investigador y de historiador? Bueno, yo siempre, y está en la ponencia que la pueden encontrar en mi blog, siempre cuando seguía las clases de historia, siempre me preocupó algo, ¿no? Nosotros tenemos demasiado la Ilíada y poco la Odisea. ¿A qué me refiero? Que el primer historiador, Heródoto, fue un historiador que se preocupó del otro y él se fue a Egipto porque Grecia tiene 2.500 años, los egipcios tienen 4.500, a encontrar los mitos en torno a la muerte. Y él escribía las cosas maravillosas y la palabra clave era: ¡oh, qué maravilla, estoy en este lugar! Pero el segundo historiador se llama Tucídides, es un historiador militar. Y él, mira, pues como dice Sábato... Y es una suerte de cronista también. Claro, como dice Sábato, ¿no? Dice, cuando una gran cabeza se equivoca, media humanidad lo acompaña. Y lamentablemente la historia de Tucídides, la épica, las batallas, las guerras, el poder, se sigue manteniendo. Y fue a partir de, no estamos hablando ni de 60 años, que es poquito, con grandes pensadores como Mercier-Eliade, Lévi-Strauss, un poco anterior la Escuela de los Anales de Francia, que se dan cuenta que también el mito es importante. Entonces yo siempre digo, tenemos mucho de las batallas de Ítaca, de la batalla de Troya, del caballo, de las batallas sangrientas de los personajes, pero poco de sirenas, de los cíclopes, de los lestrigones, que son estos monstruos que están en la Odisea. ¿Y eso por qué? Es que al poder le interesa construir la otra historia. Ajá. Le interesa la historia de las batallas y de lo militar. Pensemos en Ecuador. Si nosotros hicimos 1865, García Moreno, nunca decimos, a ver, en ese año, ¿qué comería la gente? ¿Qué contaría? ¿Cuáles serían sus pesares? Y eso hay que cambiar las narrativas. Y por eso a mí me alegró que mi gran amigo, que ahora ya no está, Jorge Núñez, me pidiera que escribiera esta visión. Y puedo decir con alegría que por primera vez la mitología entró a la Academia Nacional de Historia. Porque lamentablemente siempre fue la historia de las batallas, de lo épico, no de las brujas. Porque hasta ahí en la academia le tienen miedo a las brujas. Ahora, la mitología no solo es una construcción de los poderosos, también, obviamente, es que es la construcción del pueblo. Son los pueblos, ¿no? Y además es la oralidad. Esa es la gran diferencia. Que la mitología sigue viva. Mira, ahora que estoy escribiendo Cantuña, está ahí, ya tiene 300 años y sigue. Explica quién es Cantuña para quienes no conozcan. Cantuña es un personaje real que nació en 1625, tenía 9 casas, es un cerrajero y herrero en la ciudad de Quito, y él de su propio peculio construyó lo que se llama la capilla de Cantuña. Luego llega... En la iglesia de San Francisco. Claro, en la iglesia de San Francisco. Y luego llega un siglo después, Juan de Santa Gertrudis, que fue
un sacerdote franciscano, y él fue el primero que escribió sobre Cantuña. Lamentablemente ese libro que está en la biblioteca, en una de las bibliotecas de España, permaneció oculto hasta 1957. Y la leyenda posterior de Juan de Velasco, que sí pudo publicar, es la que nos ha llegado, que un poco le vincula con el tesoro de Atahualpa. Luego, en 1947, Luis Aníbal Sánchez construye, yo lo puedo decir aquí sin temor, desde una mirada excluyente e hispanista, ¿no? Por no decir racista, Cantuña que construye el atrio, donde le pone a un indígena, digamos, en las peores condiciones, con una mirada avariciosa que busca el oro, a construir. Esas son las peleas de las narrativas. Entonces, lo que yo he hecho tras 7 años de investigación es devolverle a Cantuña real y fundirle por medio de la literatura para construir un nuevo mito. Como yo pongo en el prólogo, Cantuña que tenía pantalones y poncho, pantalones al estilo indígena, yo le he puesto capa, ¿no? Que eso, además de la dignidad, es recuperar las manos anónimas de los indígenas que construyeron Quito. De los indígenas a quienes se les atribuyó una condición de diablillos. Claro. Que ellos fueron quienes, una vez que Cantuña hace el pacto con el diablo para terminar hay datos, dice, esa construcción. Juan de Santa Gertrudis dice, los indianos les decían, ¿no? Y serían los indianos los que disfrazados de diablillos seguirán construyendo. Entonces, lo que dice Susan Webster, que es interesante, en uno de los párrafos de su libro acerca de los oficios, ¿no? Como los albañiles, él dice que tal vez puede ser que la gente, al ver el poder económico que tenía, le tuvo envidia y empezó a construir esta leyenda, ¿no? Y claro, lo que nos pasa a alguien con sus méritos y todo, decimos, hasta ahora se dice, no, pues que ya hizo el pacto con el diablo, está en el narcolavado. Ahora, Cantuña representaba también a un segmento social en ese tiempo de élite. Era parte de los artesanos, el herrero y cerrajero, tenía esas posibilidades económicas y, digamos, en el manejo de los materiales era un hombre prolijo, claro, y de categoría. Primero tenía las llaves de medio Quito, que ya es un decir, porque era el cerrajero. Y lo otro es que siempre se ponían en las cofradías. Y mira lo que es, no. Estaba en la cofradía de la Veracruz de los Naturales. Y luego los mestizos y la élite, literal, le roban, ¿no? La cofradía y termina siendo la cofradía de la Virgen de los Dolores. Y le quisieron también desvirtuar todos sus méritos, ¿no? Él era, incluso tenía una media colección de arte, o sea, no era cualquiera. Y tenía al momento de morir como 6,000 pesos o monedas de la época, así es que tenía sus grandes recursos. Y eso es lo importante del mito. El mito no hay que mantenerlo ahí en el pasado, sino siempre irle confrontando con la realidad actual, porque mira, yo en ningún momento del libro pongo la palabra indígena, pongo quiteño, porque a mí la palabra indígena también es una construcción racista, ¿no? En el sentido que es una manera políticamente correcta de no decirles indios. Además, indígena significa nativo, porque uno puede ser indígena de Alemania, o sea, nativo de Alemania. Pero es esta eufemismo que habla Eduardo Galeano para construir un discurso de, entre comillas, de políticamente correcto. Término de indígena a partir del error del propio Colón, que murió engañado, creyendo que había llegado a la India, cuando llegó a América. Vayamos con Halloween y esta celebración que, como dijimos, es ya tan americana también, porque la han adoptado en nuestros países. El reconocer al Halloween y ser también parte del comercio, de la ilusión, significa que hemos perdido nosotros nuestros propios mitos, o somos hoy en día una humanidad que puede tener quizá una visión más universal
y permearse de las diversas corrientes. Sí, no hay que tenerle miedo en el sentido que uno sepa los mitos también de uno, porque si desconoce, lo rechaza, le arrasa, ¿no? Es como, mira, es curioso, ¿no? Esta película Coco de Disney, ¿no? Que es un mito mexicano, que está hecho desde Hollywood. Y esta visión de Halloween que siempre también es una construcción. Nosotros también tenemos igual para enero los Santos Inocentes, donde nos disfrazamos. Entonces, a esto hay que reconfigurarlo. Hay que dotarle de nuevas narrativas. Es como, por ejemplo, para hablar en términos musicales, la guitarra. La guitarra que según unos viene del mundo árabe y otros desde el mundo griego, uno termina cantando pasillos, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo en sí al soporte o al mito, sino saber que también nosotros con orgullo tenemos nuestras propias brujas. Ahora, estas representaciones de Halloween que los niños hoy se contagian tanto, hacen que olviden sus otras tradiciones, las de sus antepasados, que como tú citas, eran en enero cuando se disfrazaban. De los inocentes. De los santos inocentes. De los santos inocentes. Y hay bailes. En Ibarra, donde yo vivo y de donde soy, todavía está... Y además se llenan los coliseos. Es que me da risa, ¿no? Porque desde la metrópoli, que yo digo, es decir, las capitales, puede ser Quito, Bogotá o el DF de México, no conocen el país profundo, sus propios países. Oaxaca, para el caso de México, o lo que pasa en Pasto, para el caso de Bogotá, donde están viviendo otra realidad completamente ajena, ¿no? Donde, como yo te digo, se llenan coliseos para bailar los bailes de los santos inocentes. O como yo digo, una de las fiestas más hermosas del mundo andino son las fiestas del solsticio, que equivocadamente se llaman Inti Raymi, pero que yo les llamaría Hatun Punya, el día grande, ¿no? Que es en junio. La gente no conoce, porque cree que disfrazado de Halloween es la mejor fiesta del año. Ahora, es un demérito que tienen, considerando que lo suyo no tiene valor, menosprecian su propia tradición. ¿Es eso dentro de un sistema en el cual obviamente la industria cultural ha podido influir tanto? Yo creo que sí, porque seguimos lamentablemente, pese a que estamos como 200 años de república, seguimos sin conocer al otro. Entonces, yo no sé, voy a decir que levante la mano el que, además de vestirse de bruja nórdica, se ha vestido de aruchico o de ayauma. Por ahí debe ser la pregunta, ¿no? O sea, si yo fui, digamos, a bailar los San Juanes, no tengo ningún problema, como hace esta niña Rosalía, que le digo, vestirse también de bruja, ¿no? Entonces, sí es importante conocer nuestra realidad, pero lamentablemente vivimos de espaldas a nuestra propia historia. Yo te aseguro que muy pocos conocen, te voy a citar 7 fiestas importantes de Ecuador. La fiesta que más me gusta es en San Clemente, la fiesta del solsticio, está a 15 minutos de Ibarra. Yo no veo que ahí vaya los 90,000 personas que van a la cacería del zorro. ¿En qué consiste la es la fiesta donde todas las... Galopar en caballo. Sí, la cacería del zorro es además como un mito de la Baja California mezclado con... no tiene 50 años, tiene. El otro tiene 1000 años. De la Baja California, donde yo en broma les digo, pero allá el zorro está a favor de los pobres y acá en cambio está a favor de los ricos. No. Y claro, frente a la fiesta comunitaria, porque yo en la otra no puedo participar, puesto que no tengo mi equipo de equitación. Lo digo en broma. Y en cambio acá, donde uno es invitado a las casas y también obviamente tiene que llevar los dones, porque la fiesta es eso. Y es una fiesta bellísima donde se oyen los violines, donde están los aruchicos, los ayaumas, donde está la pólvora, está la banda de pueblo. O sea, eso tiene que la gente de la capital ir a conocer su país, ¿no? La segunda fiesta, que muy pocos, te aseguro, van, porque no les he visto, es el 2 de noviembre en Canchimalero. Es una fiesta para llorar, en el sentido de que bajan en canoas
por el río Onsole, por el Santiago, hasta acá en Chimalero, que es una pequeña isla, con el santo San Martín, la gente afro, la gente de Esmeraldas, cantando y tocando con sus marimbas y bailando. Eso es impresionante. O sea, es increíble. Y otra cosa es la fiesta de los danzantes de Pujilí. Pero no los que les hacen bailar al final de una comparsa en el Pujilí, sino en las comunidades. Y claro, tienes fiestas increíbles como de los en la parte de Riobamba. En las fiestas amazónicas son bellísimas las danzas y las músicas de los shuar, los cofanes, los guaranis. Describes tantos episodios importantes de las celebraciones en este país, en Ecuador, y que cada uno de sus países tiene también infinidad de fiestas que están perdidas, que están opacadas, y que en buena medida se debe también a que la industria cinematográfica no ha podido abordarlas. En Coco, en esa bella película, Hollywood tuvo que interesarse por un argumento bellísimo. Claro, porque allá tienen Mickey Mouse. Entonces, ¿qué nos puede dar Mickey Mouse? No, es que en verdad había una caricatura muy interesante cuando Donald Trump quería o pretendía poner el muro, y al otro lado estaba Mickey Mouse, el dinosaurio no sé cuánto. Y acá del otro lado, mira, las Catrinas, ¿no? Las Catrinas, para los amigos de México que nos escuchan, está inspirada porque en el paseo de allá en México, estas mujeres que aquí les decimos añiñadas o peluconas o pitucas, para el caso de Perú, salían emperifolladas, se llama, ¿no? Con sus vestidos elegantes, pero Posada, que era este gran grabador, les hizo unas caricaturas como esqueletos. De ahí nacen las Catrinas, ¿no? Que es una crítica social. Y mira, las Catrinas, tan lindo oírle, por ejemplo, las canciones de La Llorona a las mujeres vestidas de Catrinas, ¿no? Entonces, eso es un orgullo muy lindo de México, y ojalá un día nosotros podamos hacer un film, una representación de nuestras queridas brujas. Un pueblo mexicano que realmente ha tenido tanta fuerza, pero debido también al cine. El cine ha podido mantener y divulgar en la América Latina lo que ha sido México en esencia, ese México profundo. Estamos casi en la parte final. Quiero preguntarte sobre leyendas que hayan impactado mucho en tu memoria, que estén presentes. Probablemente tu abuelo también, que era un gran contador de leyendas, compartió contigo. Bueno, y hasta música. Sí, yo les voy a contar esta leyenda de las brujas que oí de la voz de mi abuelo y luego escribí. Ha habido noches en que él ya ha partido y yo he recordado eso y literalmente casi en la vigilia, como dice Borges, he empezado a escribir. Y esta es una leyenda que él me contó. Y él dice que hace mucho tiempo las brujas se reunieron en un aquelarre. Aquelarre es una palabra vasca que significa la reunión de las brujas. Y tenían una canción, pero no sabían más. Y ellas cantaban, y lo sé, le tengo la voz del abuelo. Lunes y martes y miércoles 3. Lunes y martes y miércoles 3. Y en eso apareció un jorobado que estaba perdido por el bosque y escuchó esta canción. Y ellas danzaban así como se ven en los cuadros de Goya. Y seguían lunes y martes y miércoles 3. Y el jorobado de tanta emoción dice, jueves y viernes y sábado 6. Jueves y viernes y sábado 6. Las brujas se quedan exhaustas, asustadas y dicen, ¿quién dijo eso? Y el jorobado con timidez dice, yo. Dice, enseguida ya le pusieron en la mitad de su aquelarre. Le dijo, muy bien, por habernos compuesto esta canción, te quitamos la joroba y te damos una bolsa de oro. Él llegó feliz a la tierra, a su pueblo, y ya sabes, y ahí viene la metáfora. Se encontró con el rico del pueblo, que como buen rico era avaricioso, codicioso y todo, y él le dijo, tienes que indicarme dónde es ese aquelarre, porque yo también quiero eso. Entonces fue, y después de muchos días llegó a dar con el aquelarre y encontró a las brujas cantando lunes y martes y miércoles 3, lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Y él, que no sabía nada, se lanza a la mitad y dice, domingo 7.
cuando sabemos que el domingo 7 y el martes 13 no se puede ir a las brujas, porque es de mal agüero. Y entonces, enojadas, dijeron, ¿quién dijo eso? Y él, pensando que le van a recompensar, dijo, yo. Dijo, por habernos arruinado la canción, te ponemos esta joroba y te quitamos toda la fortuna. Y al final volvió a su pueblo arrepentido y cantando lunes y martes y miércoles 3. Eso es lo que te ha impactado y en América Latina, reiteramos, cada pueblo, cada ciudadano tiene historias que le pueden atrapar y que no necesariamente están presentes las brujas. Y las brujas, además de estar a finales de octubre, pueden permanecer a lo largo de todo el año. Gracias, Juan Carlos Morales, por compartir con nosotros tus conocimientos y a ustedes por acompañarnos semana a semana. No olviden que allí en la caja de comentarios pueden dejarnos sus opiniones, sus puntos de vista. Si quieren contradecir a nuestro invitado, también pueden hacerlo. Y les mando un hechizo. Eventualmente él podría contestar lo que ustedes manifiesten. Cuídense mucho, disfruten. Hasta pronto.